primero que nada vamos a empezar con el servicio de DHCP en Windows Server. Para eso abrimos el gestor de servidor de Windows, abrimos en roles y vemos que hay una opción que dice agregar roles. Esperamos que cargue, le damos clic, se abre el asistente de instalación, le damos en siguiente y vemos que pues yo ya lo tenía instalado, pero lo único que hay que hacer es seleccionar, darle en siguiente y colocar un pool de direcciones y los diferentes parámetros de direccionamiento como DNS, Gateway, máscara de subred, entre otros. Ahí en esa ruta que abrí es la ruta donde están todos los archivos de configuración. Vemos que está el pool de IPv4 y vemos el rango que le asigné, que es la 192.168.150. le asigné un DNS, una máscara 24 y los demás parámetros como Gateway, entre otros. Entonces ahora lo que vamos a hacer es probar que si está entregando direccionamiento correcto. Para eso vamos a un cliente Windows XP y damos un ipconfig y vemos que nos está entregando una dirección en el mismo rango que configuramos. Para verificarlo, entonces vamos a hacer un ping desde el cliente al servidor y desde el servidor al cliente para ver que tienen conectividad y ver que el DHCP sí está funcionando correctamente. Vemos que del servidor al cliente entregó correctamente una dirección. Ahora vamos a probar desde el cliente al servidor y vemos que efectivamente también existe una conectividad. Ahora vamos a instalar DFS. Para ello hacemos lo mismo que lo anterior, abrimos el gestor de archivos, damos clic derecho en roles o damos directamente en la pestaña adherir nuevo rol. Esperamos que cargue, damos clic derecho, le damos agregar rol, se abre el asistente, le damos en siguiente y damos en servidor de archivos. Servidor de archivos o file server. Dice instalado pues porque yo ya lo había instalado, pero lo que se pide en la configuración es un nombre para pues el servidor como tal, y se le agrega luego el servidor DFS. Para ello pues simplemente hacemos lo que yo hice, que fue ir al servidor como tal, dar clic derecho, agregar roles y agregamos el DFS. El DFS entonces pues es para compartir archivos y carpetas entre diferentes usuarios o clientes de una red. Vemos entonces que este es el archivo de configuración donde están todos los parámetros que se pueden modificar y configurar según las necesidades. Entonces lo que hago yo es agregar, voy a crear un cliente para que se pueda conectar mediante DFS. Entonces voy a crear un cliente que se llame cliente DFS, le voy a dar permiso de administrador y creo el cliente. Ahora vamos a asignarle una contraseña para poder conectarnos desde otra máquina remota. Guardamos la contraseña creada y ahora procedemos a verificar desde un cliente. Vamos al cliente Windows XP. Primero vamos a mirar qué IP tenemos en el servidor para saber con qué IP nos vamos a conectar. Vemos que tenemos la 1.19, listo. Entonces vamos a ejecutar, copiamos la dirección IP tal cual la tengo así con backslash. Inmediatamente se nos abre esta ventana que nos pide un nombre de usuario y una contraseña. Nos logueamos con el cliente que acabé de crear y vemos que efectivamente tenemos acceso a la carpeta que creamos, y cuando intentamos ingresar a la carpeta se nos abre de nuevo la ventana para loguearnos en el sistema, y vemos que efectivamente tenemos acceso a esta carpeta, pues que porque como no he creado nada está totalmente vacía. Ahora procedemos a crear y a instalar y configurar el servicio de DNS. Para ello hacemos igual que el resto de servicios, agregamos el rol de DNS. El DNS, las configuraciones más esenciales que tiene es la zona directa y la zona inversa, que es las que traduce de direcciones IP a nombres y de nombres a direcciones IP. Yo ya lo tenía instalado, pero la instalación pues en el momento no pide muchas configuraciones, solo un nombre de dominio, una dirección IP estática que debería estar configurada con anterioridad en una interfaz. Abrimos el archivo de configuración
y vemos que tenemos dos zonas que creé con anterioridad. Lo único que hay que hacer es darle clic derecho, nueva zona, y seguir todo el procedimiento. Del asistente de instalación en ambas zonas, tanto en la directa como en la inversa. Ahora lo que se hace es ir a la zona directa, dar clic derecho, agregar un host, y agregamos el host. Un host pues que según los requerimientos o las necesidades que tengamos en nuestra red. Después de crearlo, damos OK, dice que se agregó correctamente, y tenemos que ir a la zona inversa, darle clic derecho y agregar nuevo host, pero vemos que aquí se añadió automáticamente el host que creamos relacionado a esa dirección IP. Ahora lo que procedemos a hacer es hacer las respectivas verificaciones. Para eso debió haber estado configurado estáticamente el servidor DNS como la dirección IP propia. Damos un NS lookup y digitamos el servicio que la página o el dominio que cree, que fue www.abcemp.com, y vemos que efectivamente nos está respondiendo una dirección IP. Copio mail, que fue el otro host que agregué, y efectivamente me está respondiendo de nombre a dirección IP. Ahora vamos a intentar de dirección IP a nombre de dominio, y vemos que efectivamente nos respondió la solicitud, lo que quiere decir que el servidor está corriendo correcto sin ninguna falla. Procedemos con la instalación de FTP. Para ello entonces vamos a agregar el rol de FTP como ya lo estuvimos agregando anteriormente. Agregamos un nuevo rol. Yo ya lo tenía instalado para evitar inconvenientes de configuración. Vamos al archivo de configuración para ver los parámetros que nos pide el FTP, que son una ruta donde estarán los archivos compartidos de FTP. Aquí pues vemos que el FTP se agrega mediante el servicio de IIS. Ahora sí vamos al archivo de IIS, vemos que allí están todos lo que tiene que ver con la página web y el FTP que mostramos. Aquí se nos muestra el archivo de FTP, la ruta, la carpeta que creé con anterioridad. Debe ser una carpeta que ya hayamos creado. Para agregar un nuevo sitio le damos clic derecho a FTP y damos a agregar un nuevo sitio. Vemos que yo le tengo ciertos permisos para evitar inconvenientes. Tengo un mensaje de bienvenida y la ruta o la carpeta que será compartida mediante ese FTP. Vamos a agregar un usuario que se conectará mediante FTP. Yo lo había agregado con anterioridad, se llama cliente FTP. A este usuario también hay que crear una contraseña para que se pueda loguear desde un equipo, desde un cliente remoto. Mostramos la carpeta que se había creado anteriormente, donde están todos los archivos de configuración. Creé un archivo de texto para hacer la prueba, se llama newtextdocument.txt. Vamos a renombrarlo prueba. Vamos al cliente Windows XP y probamos por CMD copiando FTP y le damos FTP a la dirección IP de nuestro servidor, que la vamos a mirar a continuación. Es la 119.192.168.119 y se nos pide un usuario y una contraseña. Nos logueamos con el usuario que creamos, cliente FTP, colocamos la contraseña correspondiente y vemos que efectivamente nos logueamos.
si listamos, hay un archivo que se llama prueba.txt, lo que quiere decir que este archivo está funcionando correctamente. Vamos a obtener el archivo con getPrueba.txt y vemos que el archivo pues se obtuvo correctamente. Eso sería todas las configuraciones generales que tienen que ver con FTP. Ahora procedemos con la configuración de RDP. RDP es un servicio muy útil para realizar conexiones remotas entre clientes Windows, ya que muestra un entorno totalmente gráfico, y sabemos pues que Windows es un sistema operativo totalmente gráfico. Lo instalamos igual que el resto de servicios. Le damos pues, cuando se abría el instante de instalación, le damos en Terminal Server. Vemos aquí que está en la carpeta Terminal Server. Ahí están todos los archivos de configuración como tal. Lo que hacemos ahora es agregar un cliente o agregar clientes que se puedan conectar mediante eso. Clientes válidos con una contraseña lo suficientemente robusta para que no sea adivinada o descifrada por algún atacante. Vemos que yo ya creé un cliente que se llama cliente RDP y le creé una contraseña. Ahora vamos a este cliente Windows XP y abrimos el conexión de escritorio remoto, que es una utilidad que poseen el sistema operativo Windows. Damos un ipconfig para poder conectarnos y colocamos la IP en este espacio y se nos pide un usuario y una contraseña. Colocamos el cliente que yo había creado en el servidor y se nos pide la contraseña. Colocamos la contraseña, esperamos a que cargue y vemos cómo carga inmediatamente la sesión del usuario cliente RDP. Vemos que efectivamente carga, lo que quiere decir que el servicio RDP está funcionando correcto desde el cliente Windows Server. Miramos pues ipconfig para ver que es el mismo servidor y vemos que efectivamente tiene la misma dirección IP que habíamos configurado. Ahora lo que vamos a hacer es aprobar RDP desde un cliente Linux. Para eso abriré conexión de escritorio remoto de Ubuntu, que es mi sistema operativo anfitrión. Configuro las resoluciones y le doy en nueva conexión. Aquí coloco en colores reales 24 BMP, coloco un pixelaje adecuado, una resolución adecuada, y coloco la dirección IP del servidor, el nombre de usuario que fue el que creamos, cliente RDP, y la contraseña de cliente RDP. Damos conectar, esperamos a que cargue y vemos que efectivamente nos abrió una conexión que es la sesión del cliente RDP, lo que quiere decir que el servicio funciona tanto de cliente de Windows a Windows, de usuarios Windows como usuarios Windows a Linux. Es una utilidad bastante útil. Procedemos a configurar el servicio web. El servicio web es un servicio muy sencillo de configurar. Solo le damos agregar nuevo rol. Esperamos a que agregar nuevo rol. En el asistente de instalación seleccionamos el server IIS, que es el server que controla y gestiona el servidor web como tal. Vemos que el archivo de configuración está en la misma ruta pues que están el resto de servidores. Lo abrimos y ahí están todos los parámetros de configuración, la página web como tal. Recordemos pues que si queremos montar una página web hay que tener ciertos archivos como un index, el diseño gráfico como tal, etcétera. Damos un localhost para verificar que el servicio se haya instalado correctamente. Esperamos y vemos que efectivamente se carga la página de prueba de IIS.